¿Alguna vez te has preguntado qué queda en el desierto cuando alguien no llega al otro lado? No el cuerpo, no la ropa, algo más, algo que camina. Me llamo Antonio. Mis manos tienen callos de años, levantando paredes ajenas bajo el sol de Sonora. 18 años tenía cuando empecé en la construcción. 20 años después, puedo decirte que ninguna pared que jamás levanté me pesó tanto como lo que cargué de regreso de ese desierto. Era abril. Mi esposa esperaba nuestro segundo hijo, y el dinero no alcanzaba, como siempre, como casi nunca alcanza, cuando uno viene del lado equivocado de la historia. Entonces, llegó Raúl, mi compadre, desde Estados Unidos. Llegó con zapatos nuevos y palabras que sonaban a promesa, que en un año juntaba para el terreno, que la vida era diferente allá, que valía la pena cruzar. No lo pensé demasiado. Cuando uno tiene hambre, no analiza mucho el camino hacia la comida. Lo que Raúl nunca me dijo, y tal vez él mismo ignoraba, era que ese desierto tiene sus propios muertos, y que esos muertos no descansan. Salimos de Altar, Sonora, 15 personas cargando mochilas y esperanzas. El coyote se hacía llamar el Chino, un tipo delgado de unos 40 años, cara que parecía haber visto demasiado. Nos dijo que serían 3 noches caminando, que al otro lado nos esperaría una camioneta. 3 noches sonaba a algo que podía sobrevivirse. Solo 12 de nosotros terminaríamos el viaje. La primera noche, el desierto respiraba calor como si fuera mediodía. Caminábamos en silencio, siguiendo al Chino, sin linternas innecesarias, sin hablar más de lo necesario. 6 horas después, antes de que amaneciera, nos ocultamos entre rocas y arbustos. El agotamiento me arrastró al sueño casi de inmediato. Me despertaron voces a mitad del día. Rocío, una mujer que venía de Oaxaca, decía que mientras todos dormían, había escuchado pasos arrastrándose cerca, sin que nadie los hiciera. Cuando miró, no había nadie. El Chino lo atribuyó a los animales del desierto, coyotes, serpientes, la fauna de siempre, pero yo lo vi revisar el horizonte con los ojos entrecerrados, como si buscara algo específico, como si supiera exactamente qué podría estar ahí afuera. La segunda noche fue más difícil. El terreno se volvió traicionero, lleno de piedras y desniveles. Kevin, un muchacho de apenas 20 años, se torció el tobillo en una caída. Seguimos más lento. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el paisaje como una lámpara fría. Fue entonces cuando el Chino levantó el brazo y todos nos congelamos. Miraba hacia las colinas que teníamos a la izquierda. Silencio absoluto. Al principio no vi nada. Luego los ojos se acostumbraron a las sombras y empecé a distinguirlos. Figuras, 20, 30 tal vez, caminando en fila por la ladera de una colina paralela a la nuestra, moviéndose lento, sin hacer ruido, sin voltear. Otro grupo, susurró alguien. El Chino tardó en responder. Cuando habló, su voz tenía una textura que no le había escuchado antes. No son otro grupo, no se muevan, ni un sonido. ¿Qué son entonces?, insistió Kevin. Los perdidos, dijo, los que no llegaron. Caminan todas las noches, repitiendo el mismo camino que no pudieron terminar. El frío que me recorrió no tenía nada que ver con la temperatura. Miré las figuras de nuevo, ahora con más atención. Había algo mecánico en su movimiento, algo que no encajaba del todo con cómo se mueve un cuerpo vivo. Demasiado rígidos, demasiado delgados, moviéndose con la precisión de algo que ya no piensa, solo repite. Un hombre mayor del grupo no quiso creerlo. Dijo que el Chino nos estaba manipulando. El Chino no discutió, solo dijo una cosa más. Si hacen contacto visual directo,
Nos van a seguir. Créanme cuando les digo que no quieren eso. Nos quedamos agachados detrás de las rocas hasta que el último de esas figuras desapareció detrás de otra colina. Solo entonces, el chino nos dejó movernos. ¿Esto pasa seguido?, pregunté. Más de lo que la gente imagina, respondió. Este desierto se ha llevado a miles de personas. No todos descansan. Algunos quedan aquí, atrapados en un camino que nunca terminan. Nadie durmió de día esa segunda vez, y cerca del amanecer de esa madrugada, Kevin gritó. Entre unas rocas estaban los restos, una mochila deshecha, ropa dispersa y huesos blancos, limpios por el sol y el tiempo, huesos humanos. Rocío se persignó llorando. El chino nos obligó a seguir. No es el primero y no será el último. Caminen. Y seguimos, porque ¿qué más podíamos hacer? Caminando sobre un cementerio sin cruces ni nombres. La tercera noche llegó con el cuerpo hecho pedazos, deshidratados, adoloridos, arrastrando el alma más que los pies. Pero era la última, decía el chino. Unas horas más y llegaríamos. Llevábamos 2 horas caminando cuando Rocío se detuvo en seco. Alguien me está llamando. ¿Qué? Mi nombre. Escuché mi nombre. Una voz de mujer, desde atrás. El chino la tomó del brazo con fuerza. No voltee. No responda. Esas cosas imitan voces para separar a la gente del grupo. Camine. Ahora. Minutos después fue Kevin. La voz de su madre, decía, llamándolo desde la oscuridad. Y entonces me llegó a mí la voz de mi esposa, exacta, perfecta, diciéndome que volviera, que los niños me necesitaban, que todo esto había sido un error. Me detuve sin darme cuenta, con el pie suspendido en el aire. El chino me sacudió por el hombro. No es ella. Este lugar juega con su mente. Siga caminando. Seguí. Pero la voz no paró. Ninguna paró. Cada uno de nosotros escuchaba algo diferente, alguien diferente, todos con el mismo mensaje. Regresa, regresa, regresa. Fue una tortura diseñada específicamente para hacernos pedazos. Entonces, uno del grupo, un hombre que casi no había hablado en todo el viaje, giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia la oscuridad con paso firme, como si supiese exactamente a dónde iba. «Deténganlo», corrimos tras él. Pero se movía rápido, demasiado rápido para alguien tan agotado, como si algo lo jalara desde adentro. Se fundió con las sombras antes de que pudiéramos alcanzarlo. Gritamos su nombre hasta quedarnos roncos. Nada respondió, excepto el viento. «No podemos ir tras él», dijo el chino. «No podemos abandonarlo», gritó Rocío. «Ya no está», dijo el chino con voz plana. «Lo que sea que lo llamó, ya lo tiene. Tenemos que seguir». Fue la decisión más difícil de mi vida, seguir caminando con ese peso. Las voces continuaron por otra hora, cada vez más desesperadas, más creíbles, más nuestras. Pero nos aferramos los unos a los otros y nadie más se separó. Cuando el primer gris del amanecer empezó a teñir el cielo, encontramos una carretera de terracería. Una camioneta vieja esperaba en la orilla. Subimos 14 personas. El conductor no preguntó por el que faltaba, solo arrancó. Mientras nos alejábamos, miré por el vidrio trasero hacia el desierto que dejábamos atrás. En la distancia, bañadas por los últimos segundos de oscuridad antes del amanecer, había figuras, muchas figuras, paradas en fila, mirando cómo nos íbamos, y entre ellas, con esa misma postura mecánica, ese mismo movimiento rígido, reconocí la silueta del hombre que habíamos perdido. Ya era parte de ellos. Ya caminaba el camino eterno que no lleva a ningún lado. Llegué a Phoenix. Trabajé en construcción. Mandé dinero a casa. Hice todo lo que había planeado. Pero las pesadillas no me dieron tregua. Cada noche, ese desierto, esas voces, esas figuras. Al año me deportaron en una redada y honestamente,
No me importó tanto como debería haberme importado. El dinero que junté ayudó. Compramos un terreno, pusimos una tienda pequeña. Pero hay cosas que no tienen precio, y lo que perdí en ese desierto no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Cuando alguien me pregunta si volvería a cruzar, niego con la cabeza. No les cuento todo. No les digo que ese desierto guarda a sus muertos de una forma que va más allá de lo físico, que sus voces siguen llamando a los vivos desde la oscuridad, tratando de completar su grupo, de llevarlos al mismo camino sin fin. El sueño americano tiene un costo. Para algunos es dinero, para otros es tiempo, pero para los que cruzaron por ese desierto, el costo a veces se cobra en formas que ningún banco puede calcular, y algunos siguen pagándolo, para siempre, caminando en círculos bajo la luna llena. Llegué a Chicago en enero, y el frío me golpeó como una pared. Yo venía de Morelia, tierra de clima templado. Nunca había visto nevar de verdad. Mi primo Raúl me consiguió un cuarto en un edificio del lado sur de la ciudad, de esos que acumulan décadas sin que nadie les preste demasiada atención. Paredes descascaradas, calefacción caprichosa, escaleras que crujían como si protestaran por cada paso. Era barato. Estaba cerca del restaurante, donde conseguí trabajo lavando platos. Era suficiente. O eso creí. Los primeros meses fueron de adaptación pura. Aprender a leer el mapa del metro, acostumbrarme al frío que se metía por debajo de las puertas, vivir con lo mínimo y no quejarme. Pero había algo en ese edificio que nunca me terminó de cuadrar. Una frialdad que no venía del invierno. Ciertos pasillos que siempre estaban más oscuros. Puertas que nadie abría. Y un apartamento en el cuarto piso del que todos hablaban en voz baja, y solo cuando no había nadie más escuchando. El 4C. Nadie quería vivir ahí. Nadie quería ni pasar frente a su puerta. Y cuando finalmente entendí por qué, ya era demasiado tarde. El edificio lo administraba un polaco viejo llamado señor Kowalski. Cobraba la renta en efectivo, sin recibos, sin contratos, lo cual era perfecto para gente como yo, que no tenía papeles. Yo vivía en el 2B, un estudio pequeño con vista a un callejón, baño compartido, paredes que absorbían el ruido del edificio como esponjas. Los vecinos eran una mezcla de mexicanos, guatemaltecos, algunos africanos, todos en situaciones parecidas. Había comunidad, había silencio cómplice, había solidaridad de los que saben que no pueden hacer demasiado ruido. Pero nadie hablaba del cuarto piso. La primera vez lo sentí fue a la semana de llegar. Subía por las escaleras. El elevador llevaba meses roto, y al pasar por el cuarto piso, algo cambió en el aire. No era solo temperatura, aunque el frío allí era diferente, más denso, como si el aire tuviera más peso. 3 de los 4 apartamentos de ese piso tenían señales de vida. Luz bajo las puertas, sonidos apagados, el olor a comida cocinándose. Pero el 4C estaba mudo y oscuro, y su puerta estaba cubierta de símbolos trazados con marcador negro. Cruces, palabras en español que parecían oraciones o advertencias. Esa noche le pregunté a Raúl. Se incomodó antes de responder. Hace como 3 años vivía ahí una familia, dijo. Gente buena, tranquila. Un día desaparecieron. Dejaron todo. Ropa, muebles, comida en el refrigerador, como si fueran a volver en 10 minutos. Nunca regresaron. La policía investigó brevemente. Eran indocumentados. El caso se cerró sin resolverse. Pero los vecinos recordaban haber escuchado cosas raras antes de la desaparición. Llantos, golpes en las paredes, voces que no correspondían a ninguno de los miembros de la familia.
Kowalski intentó rentarlo 2 veces después. El primero duró 3 días y se fue en medio de la noche, dejando todo atrás. El segundo no llegó a completar una noche. Desde entonces, el 4CE permanecía vacío, y Kowalski ya ni lo mencionaba. Intenté convencerme de que eran solo historias. Los edificios viejos crean leyendas. La gente necesita explicar lo que no entiende. Pero cada vez que pasaba por ese piso, el frío me envolvía de la misma manera, y cada vez, si me quedaba quieto el tiempo suficiente, podía escuchar algo del otro lado de esa puerta. Susurros, rasguños, como si algo adentro supiera que había alguien en el pasillo y quisiera hacerse notar. Una noche de marzo, regresé del trabajo pasadas las 2 de la mañana. Subí las escaleras con los pies arrastrándose de cansancio. Al llegar al 4º piso, me detuve. La puerta del 4C estaba entreabierta, solo un par de centímetros, pero abierta, y una luz tenue y difusa se filtraba desde adentro. Mi instinto me dijo que siguiera caminando. Lo ignoré. Me acerqué, llamé en voz baja, empujé la puerta suavemente. El chirrido del metal llenó el silencio del pasillo. El apartamento tenía la misma distribución que el mío, pero era como entrar a otro mundo, un frío glacial, a pesar de que afuera había empezado a sentirse la primavera. Los muebles cubiertos de polvo, los platos apilados en el fregadero, los juguetes de niños dispersos en el piso, como si sus dueños los hubieran soltado a mitad de un juego. Y las paredes. Las paredes estaban completamente cubiertas de dibujos, trazos de crayón, de marcador, de algo que podía haber sido carbón, dibujados por manos infantiles que alguna vez estuvieron llenas de vida. En todos los dibujos aparecía una familia, padre, madre, 2 niños, y en todos, sin excepción, había una quinta figura, alta, desproporcionadamente delgada, sin rostro, solo una silueta negra que en los primeros dibujos estaba lejos, al fondo, casi invisible, pero que en cada imagen siguiente estaba un poco más cerca, hasta el último dibujo, donde la silueta estaba prácticamente encima de ellos. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de mí. Era la señora Dominga, del 4B. Una mujer mayor con ojos que habían visto demasiado. La puerta estaba abierta. Me defendí. «La puerta nunca está abierta», dijo ella, «a menos que quiera estarlo». Entró al apartamento despacio, mirando los dibujos con una tristeza que parecía antigua. Me dijo que desde su apartamento escuchaba pasos cuando no había nadie ahí, voces de niños jugando, sombras que se movían bajo la puerta. «¿Por qué no se muda?», pregunté. «¿A dónde voy sin papeles y sin dinero?», respondió. «He aprendido a vivir con ello. Mientras no entre aquí, no me molesta demasiado». Entonces vino el sonido desde la habitación del fondo, algo arrastrándose por el piso. Dominga me tomó del brazo. «Nos vamos ahora». Salimos. Ella cerró la puerta con fuerza, y en el instante en que el pestillo encajó, el frío desapareció, como si hubiera una barrera invisible en el umbral. «No vuelvas a entrar», me dijo, «y si ves la puerta abierta de nuevo, ignórala. Ese lugar quiere más gente adentro». No dormí esa noche, ni la siguiente. Una semana después, Raúl tocó mi puerta a toda prisa. «Pedrito está perdido». El hijo de 5 años de los vecinos del 3er piso había desaparecido del pasillo donde jugaba. Su madre lo buscaba deshecha en llanto. Revisamos el edificio completo, el sótano, el techo, cada pasillo. Nada. Entonces lo supe. Subí corriendo al 4º piso y pegué el oído a la puerta del 4C llantos. Un niño llorando. Kowalski llegó con las llaves. Entramos en grupo. El apartamento estaba igual que siempre, excepto por una cosa. En la pared, entre todos los dibujos viejos,
Había uno nuevo, trazos recientes, un niño pequeño y la figura negra a su alrededor, envolviéndolo con lo que podrían haber sido brazos. Pedrito. Los llantos venían del closet. Abrimos la puerta y ahí estaba, acurrucado en la esquina más oscura, temblando tan fuerte que apenas podía sostenerse. Su madre lo cargó y salió corriendo. Yo fui el último en salir, y antes de hacerlo, miré hacia el baño. En el espejo, por un segundo, vi la silueta, alta, sin rostro, mirándome. Luego se fue. Pedrito no habló durante 3 días. Cuando volvió a hacerlo, solo repetía una frase. El señor alto me llamó. Dijo que quería jugar. Dijo que extrañaba a los otros niños. Su familia se mudó esa misma semana. No fueron los únicos. El edificio empezó a vaciarse. La gente encontraba razones, excusas, cualquier cosa, pero todos sabíamos cuál era la razón real. Yo aguanté 2 meses más. Conseguí mejor trabajo, ahorré lo suficiente y encontré otro cuarto al otro lado de la ciudad. El día que me fui, Dominga estaba en el pasillo, como siempre. ¿Te vas? Ya no puedo quedarme aquí, le dije. Yo también me iría si pudiera, respondió. Pero este es mi lugar ahora. He aprendido a coexistir con lo que hay arriba. Le pregunté si alguna vez habían intentado hacer algo, un sacerdote, una bendición. Una vez dijo, 1 semana pareció funcionar. Luego volvió todo, pero peor. Algunas cosas no quieren irse, están ancladas aquí, o tal vez eligieron quedarse. No lo sé. Le di un abrazo y salí sin mirar atrás. Años después, me enteré de que el edificio fue declarado inhabitable. Problemas estructurales, dijeron. Los que vivimos ahí sabemos la verdad. No se puede habitar un lugar donde algo más reclama el territorio, donde las paredes guardan los ecos de los que desaparecieron, donde un apartamento vacío sigue esperando, paciente, con la puerta dispuesta a abrirse para quien se acerque demasiado. Ser inmigrante ya es vivir con un miedo constante encima, miedo a ser descubierto, miedo a la deportación, miedo a no poder enviar suficiente dinero. Pero hay miedos más antiguos que eso. Hay lugares que no distinguen entre documentados y sin papeles. Para ellos, todos somos igualmente vulnerables, igualmente disponibles. Y en edificios olvidados, donde nadie pregunta demasiado, la oscuridad tiene todo el tiempo del mundo para crecer. Hola, comunidad. Soy Valeria. Llevo 5 años trabajando en un restaurante de comida rápida en Arizona, lavando turnos, enviando dinero a mi mamá cada mes, viviendo con el miedo de fondo que conoce bien cualquiera que esté aquí sin papeles. Miedo a que toquen la puerta a las 6 de la mañana. Miedo a que te pidan documentos en el trabajo. Miedo a que un día todo simplemente se acabe. Ese miedo ya era suficiente. Hasta que llegó Mario. Llegó un martes por la mañana, presentado por el gerente como el reemplazo de Carlos, que se había regresado a México. Estatura promedio, unos 40 años, siempre con una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Su cara era la clase de cara que no te quedas mirando, ordinaria hasta el fondo, excepto por los ojos. Sus ojos eran demasiado oscuros, no de esa forma que a veces tiene la gente de iris muy oscuro. Era otra cosa, como si la pupila y el iris fueran la misma nada negra, sin diferencia, sin fondo. La primera rareza la noté a los pocos días. Nadie en ese restaurante dejaba de comer durante un turno de 8 horas. La cocina era un horno y el cuerpo exigía combustible, pero Mario nunca comía. Rechazaba todo con excusas distintas. Ya comí antes. No tengo hambre. No me provoca. 2 semanas así. Ni un bocado. Tampoco sudaba. En esa cocina, el calor era brutal. Todos terminábamos con la ropa pegada al cuerpo. Mario siempre estaba seco.
siempre igual, como si su cuerpo fuera impermeable al ambiente. Se lo comenté a Lupita, una mesera que llevaba años ahí. No seas paranoica, me dijo. Cada quien es diferente. Intenté creerle. Seguí con mi trabajo, mis turnos, mis envíos de dinero a casa. Pero una noche, cerrando tarde, lo escuché. Hablaba solo en la cocina. Me asomé con cuidado. Estaba de pie frente al refrigerador, de espaldas, murmurando algo en un idioma que no era español ni inglés. Algo más gutural, más antiguo. Cuando sintió que lo observaba, se giró. Me sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Los ojos se quedaron quietos como pintados. ¿Necesitas algo?, preguntó. No, solo pasaba. Hablaba por teléfono, dijo. No había ningún teléfono visible. Y su boca, cuando pronunció esas últimas palabras, se movió de una forma que no coincidía del todo con los sonidos que salían, como si la sincronía entre su cara y su voz tuviera un desfase imperceptible. A la semana siguiente, Toño dejó de aparecer. Toño era el repartidor. Vivía en mi mismo complejo y yo sabía que necesitaba ese trabajo más que el aire. No tenía ningún sentido que renunciara sin decir nada. Mario fue el último en verlo. Habían cerrado juntos 2 noches antes. Estaba muy estresado, me dijo cuando le pregunté. Me dijo que se regresaba a México. Pasé por el departamento de Toño. Su compañero me abrió con cara de no entender nada. La ropa de Toño seguía ahí, sus documentos, todo, como si hubiera salido a comprar algo y no hubiera regresado. Las pesadillas empezaron esa misma semana. Mario parado junto a mi cama en la oscuridad, mirándome dormir, su boca abriéndose más de lo posible, hileras de dientes que no eran los de ningún ser humano. Me despertaba con el corazón desbocado, revisando las esquinas del cuarto con la luz encendida. Una noche me desperté sin saber por qué. Había una sombra junto a la ventana de mi cuarto, una silueta humana, completamente inmóvil, mirando hacia mi cama. Encendí la luz de un manotazo y no había nadie. La ventana estaba cerrada con seguro desde adentro, pero en el vidrio, del lado de afuera, había una marca, una mano presionada contra el cristal, con los dedos demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos que no son compatibles con ningún hueso humano. Al día siguiente llegué al trabajo sin haber dormido. Mario me miró entrar desde la cocina. «Te ves cansada», dijo. «¿No dormiste bien?». No respondí. «Es difícil descansar en un país que no es el tuyo», continuó, con una calma que me heló la sangre. «Sin papeles, siempre con miedo de que toquen tu puerta». «Debe ser agotador». Me detuve. Nadie en ese trabajo sabía mi situación migratoria. Era lo único que guardaba con más celo que cualquier otra cosa. «¿Cómo sabes eso?». Su sonrisa se abrió un poco más de la cuenta. «Sé muchas cosas. Sé que tu mamá está enferma, que por eso viniste, para mandarle el dinero de las medicinas. Sé que extrañas Puebla, las calles donde creciste, el olor de la tierra cuando llueve». El mundo giró levemente. «¿Quién eres?». «Alguien que entiende lo que es estar lejos de casa», dijo. «Muy lejos, más de lo que puedes imaginar». Salí corriendo de esa cocina. Esa noche me fui temprano. Cerré el departamento con doble llave. Puse una silla contra la puerta. Cerré todas las cortinas. Me metí a la ducha intentando respirar, intentando pensar, intentando convencerme de que había una explicación racional para todo esto. Entonces, escuché abrirse la puerta del departamento, el sonido de la chapa girando, la puerta empujándose, la silla arrastrándose por el suelo. Cerré el agua. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que no quería la respuesta. Pasos en la sala, lentos, calculados, acercándose al baño. «Soy yo», dijo la voz de Mario.
Vine a terminar nuestra conversación. La puerta del baño se abrió lentamente, aunque yo no la había dejado sin seguro. Mario entró, pero ya no era el Mario del restaurante. Su cuerpo era demasiado alto, sus extremidades demasiado largas. Su piel se contraía y dilataba como si algo debajo de ella luchara por salir. Y cuando habló, su voz era varias voces al mismo tiempo, superpuestas, como un coro desafinado. ¿Sabes lo que soy? No pude responder. Estaba pegada contra la pared, paralizada. Soy un nahual, dijo. Uno viejo, muy viejo. Cruzamos igual que ustedes, solo que nosotros lo hemos hecho por siglos. Nos alimentamos del miedo, de la desesperación, de la soledad de los que están lejos de casa. Y los indocumentados son perfectos. Nadie los busca cuando desaparecen. Nadie hace preguntas. Se acercó un paso. Toño, fue delicioso. Pero tú llevas semanas saboreándote sola. Tu terror es fino, Valeria. Ya estás casi lista. Cerré los ojos. Aléjate de ella. Una voz diferente. Una voz antigua. Abrí los ojos. En el umbral del baño estaba una anciana que nunca había visto. Llevaba ropa tradicional, rebozo, y en sus manos sostenía un sahumador encendido que echaba un humo espeso con olor a copal. Mario se giró hacia ella con un sonido que no era humano. ¿Tú qué haces aquí, bruja? Protegiendo a los míos, respondió la anciana, y empezó a recitar palabras en náhuatl, rápidas, firmes, sin pausa. Mario rugió. Su cuerpo empezó a convulsionar, a cambiar, a mostrar durante un segundo algo entre humano y animal que no quiero describir con demasiado detalle. Pero el humo del sahumador lo envolvió por completo y empezó a disolverse, a deshacerse desde adentro hacia afuera. En segundos no quedó nada, solo cenizas en el piso del baño. La anciana se acercó y me ayudó a levantarme. ¿Estás